Entonces, buenos días a todos. Muchas gracias por su presencia el día de hoy para conversar de estos temas tan interesantes de administración y control de contratistas. Como bien decían ahorita, pues yo soy egresado aquí de esta universidad, de la Facultad de Derecho, y asimismo todos los posgrados, la especialización en instituciones jurídicas de la seguridad social de la misma Facultad de Derecho y la maestría en salud y seguridad en el trabajo de la Facultad de Enfermería de esta universidad. Y hace más o menos unos 20 años, todos los días, desde que fui egresado de esta universidad, estoy trabajando el tema legal en materia de riesgos laborales, en materia de seguridad social, en juzgados y en asesoría. Asimismo, le colaboro a algunas universidades como docente de especialización en estos temas, universidades públicas. Y bueno, el tema que nos convoca el día de hoy es la administración y control de contratistas. Para esto vamos a tener más o menos una hora, unos 50, 60 minutos, para conversar acerca de la legislación en materia de riesgos laborales y de seguridad y salud en el trabajo para el manejo de contratistas. En ese sentido, debemos dividir los contratistas en dos clases. Los contratistas que son personas físicas naturales y los contratistas personas jurídicas. Respecto de unos y otros, tendremos un mismo sistema de administración y control, pero para los contratistas, personas físicas naturales que prestan sus servicios directamente a la universidad, debemos tener en cuenta que nos corresponde su cuidado y protección de manera directa como si se tratara de personal de planta, únicamente para los efectos de la prevención del accidente de trabajo y la enfermedad laboral. Entonces, esa primera clasificación es fundamental para comprender el conjunto de obligaciones que tenemos frente a la administración y control de esos contratistas en materia de seguridad y salud en el trabajo, en materia de riesgos laborales. Hacemos administración y control de contratistas principalmente porque con los contratistas o somos solidarios frente al cumplimiento de sus obligaciones o somos responsables directos. Seremos responsables directos en lo que tiene que ver con las personas jurídicas naturales y seremos solidarios con los contratistas, personas jurídicas que destinan personal para el cumplimiento de los diferentes contratos que se ejecutan al servicio o beneficio de la universidad. ¿De acuerdo? Entonces, por esa razón nos conviene hacerle administración y control. Vamos a ver aquí, a veces con un poquito de detalle, lo más que podamos en esos 60 minutos, cuando tenemos esa solidaridad, cuando tenemos esa responsabilidad directa. Esa administración y control de contratistas no solamente comprende el trabajo que vamos a hacer durante la ejecución del contrato, sino que empezamos a hacer administración y control de contratistas desde antes de la firma del contrato. Es decir, incluso dentro del proceso de selección hacemos seguridad y salud en el trabajo. ¿De acuerdo? Muy bien. Entonces, estos son los temas que vamos a tocar. Como estamos hablando de responsabilidad legal y es lo que justifica hacer administración y control, pues vamos a empezar por allí. La responsabilidad consiste en asumir las consecuencias de lo que hacemos o dejamos de hacer. Es decir, consiste en asumir las consecuencias derivadas del cumplimiento defectuoso, poco diligente de las obligaciones que tenemos en materia de seguridad social, en materia de seguridad y salud en el trabajo, o de plano su omisión total. Y las consecuencias derivadas de esos incumplimientos, de esas infracciones, consiste en pagar sumas de dinero por la vía de multas, sumas de dinero por la vía de indemnizaciones, o en algunos casos vernos privados de la libertad por la comisión de ilícitos en la ocurrencia de accidente de trabajo y enfermedad laboral. Entonces vamos a revisar ese escenario de responsabilidad, el cual tiene también, por supuesto, un ingrediente en el sector público adicional, que es la responsabilidad disciplinaria y la responsabilidad fiscal, porque estamos manejando
recursos públicos y en algunos casos, la mayoría estamos ejerciendo funciones públicas y eso nos conlleva esos dos tipos de responsabilidades adicionales, es decir, asumir esas consecuencias en varias áreas por un solo fenómeno, un solo hecho que se presente en el proceso de esa administración y gestión de contratistas. Para mejorar la explicación, nos vamos a imaginar un caso que nos puede servir para comprender nuestra posición dentro de esa gestión de contratistas. En esta diapositiva, ustedes tienen, en esta diapositiva, un modelo de contratación frecuente, normal, perfectamente legal, solamente que está en este caso aplicado a la construcción, pareciera, ¿no es cierto? Pero perfectamente se puede tratar de la construcción de un edificio de la universidad o del mantenimiento, de la restauración de un edificio de la universidad. Es decir, que aplica a cualquier sector económico. Es decir, en Colombia no está prohibida la subcontratación, no están prohibidas las subcontrataciones, y eso es lo que precisamente nos lleva a tener que tener una buena gestión y administración de contratistas. Tenemos un dueño de la obra, en el ejemplo, que contrata una compañía de construcción para una edificación, para la construcción de una edificación. A su vez, esa compañía de construcción subcontrata otras empresas para terminar contratando una persona natural a través de un contrato de obra civil que trae su propio empleado para prestar el servicio final. Ese empleado es el que tiene que morir hoy para que yo les pueda explicar el proceso de responsabilidad y de gestión de contratistas. ¿Listo? Y por eso se llama así, infortunio mortalis. Entonces lo tenemos aquí. Y aquí tenemos a su jefe, que se llama Juan Segura Buen Hombre, porque es un empleador, maestro de obra, que cumple con todas las normas en materia de seguridad y salud en el trabajo. ¿Sí? Y en materia de seguridad social, solo que es pequeño, ¿verdad? Porque es una microempresa en donde él mismo hace las ofertas, cotiza, dice cuánto vale el servicio, viene acá directamente, le dice a los empleados lo que tienen que hacer, supervisa la obra, ¿cierto? Y luego se va a alguna otra obra que tenga. ¿Listo? Y aquí arriba tenemos a la compañía que lo contrató. Él se va a encargar de pintar, de ponerle algún químico, algún ingrediente a la fachada de la edificación para que se impermeabilice. Y aquí tenemos a la empresa encargada de eso, que lo buscó a él y que viene trabajando con él en muchos otros contratos. Aquí atrás tenemos a la empresa que contrata el dueño de la obra. La solidaridad nunca es regla general. La solidaridad siempre es una excepción en materia de derecho, de obligaciones legales. Cada quien debe responder por sus propias obligaciones. En materia laboral y de seguridad social, nosotros tenemos un artículo muy importante del Código Sustantivo del Trabajo, que es el artículo 34 del Código Sustantivo del Trabajo, que por lo menos hasta ahora, habida cuenta de la jurisprudencia vigente, ha mantenido a salvo a instituciones educativas de reclamaciones por accidentes de trabajo, reclamaciones de salarios, prestaciones sociales, seguridad social, en procesos como este, por ejemplo, en desarrollos como este. El artículo 34 prevé que tenemos solidaridad con los contratistas frente a las reclamaciones de los trabajadores por las actividades que tengan que ver con el negocio principal o la misionalidad de nosotros como contratantes. Entonces, cuando una universidad cualquiera, este caso se ha repetido varias veces en la Corte, entonces, bajo la vigencia del artículo 34. Entonces, cuando una universidad cualquiera contrata la ejecución de obras civiles, por ejemplo, de mantenimiento o de construcción de estructuras, la Corte Suprema de Justicia ha encontrado que no hay solidaridad entre el contratista de construcción y la universidad frente a esas reclamaciones,
aplicando el artículo 34 del Código Sustantivo del Trabajo, que está vigente hoy y está vigente desde 1952. Sin embargo, tenemos regulación nueva. En esa regulación nueva, nosotros hemos adoptado como legislación nacional la resolución 957 de 2005 de la Comunidad Andina de Naciones. Entonces estamos hablando de una resolución de la Comunidad Andina de Naciones, un instrumento internacional del año 2005, en donde ya el criterio de la solidaridad no es la misionalidad del contratante, sino que es el lugar de la prestación de los servicios. Y para ese instrumento internacional, que es legislación interna para nosotros, en virtud de la Constitución de la Comunidad Andina de Naciones, entonces tendríamos solidaridad con todos los contratistas que presten sus servicios aquí al interior de la universidad. En la resolución 957, en los artículos 2 y 18 de esa resolución, vamos a encontrar ese nuevo, porque es totalmente nuevo, criterio de solidaridad, que todavía no hemos aplicado en altas cortes de manera juiciosa para contratos como este que tenemos en pantalla, pero que sí hemos tenido, por ejemplo, la oportunidad de aplicarlos en la firma para contratos con empresas de servicios temporales, con las cuales siempre había figurado ese artículo 34 que le quitaba a la usuaria responsabilidad, porque el objeto social, la misionalidad de una empresa de servicios temporales, nunca, bueno, frecuentemente, en el 99% de las veces, no es el mismo que el de la empresa usuaria. Sin embargo, nosotros hemos logrado que los jueces hayan aplicado esta nueva resolución en materia de solidaridad, únicamente para el accidente de trabajo y la enfermedad laboral. Entonces, es una situación, un nuevo marco jurídico que está en interpretación, que está apenas en construcción y que debería haberse desarrollado lo más rápido posible, de no ser porque en 10 años la Corte solamente ha emitido alrededor de 60 sentencias en responsabilidad por solidaridad. ¿Listo? Entonces no es un tema frecuente, es un tema que más bien demora mucho tiempo en decantarse en la jurisprudencia y en la legislación actual. Pero eso no significa que no tengamos esas reglas de juego claras y que de todas maneras los valores, la misionalidad de la entidad y de la institución no le permitan trabajar en administración y control de contratistas aún en estos escenarios. Entonces, el llamado es que hacemos administración y control de contratistas, no solamente de los que formen parte de la misionalidad de la entidad, sino también de contratistas como estos, como vigilancia privada, como aseo, como catering, como transporte, que no tienen nada que ver con la misionalidad de la entidad, ¿cierto? Pero frente a los cuales tenemos una solidaridad potencial que es la establecida en esos convenios internacionales. ¿Listo? Entonces, ¿qué pasa en esta situación? Normalmente hay contratos entre las personas jurídicas y las personas naturales que hay allí. Pero fíjense ustedes que en todo proceso de contratación o subcontratación hay un tema financiero, hay un encaje en cada contrato, porque si no, no habría negocio, ¿no? Entonces, si yo tenía como dueño de la obra 100 pesos de presupuesto para seguridad y salud en el trabajo, cuando yo contrato la actividad, ese presupuesto disminuye. El contratista no va a aplicar 100 pesos para la seguridad y la salud. Tendrá que aplicar un poco menos para poder tener rentabilidad. Y a medida que va subcontratando, ese mismo presupuesto va disminuyendo. De tal manera que Juan Segura va a hacer seguridad y salud en el trabajo de este obrero, Fortunio, con mucho menos recursos financieros y administrativos y conocimientos que los que lo podríamos hacer acá arriba. Entonces, la subcontratación, a pesar de ser legal,
no es muy deseable que digamos, ¿cierto? Porque genera ese encaje. Entonces, desde la administración y control a contratistas, las primeras cláusulas que tenemos son la prohibición de la subcontratación de las labores o del objeto del contrato sin la previa autorización del contratante. Esa que es una buena práctica de muchos años en todos los sectores económicos, tiene esta razón de ser. Además de la siguiente razón de ser un poquito más práctica, más de gestión. Si yo, como entidad contratante, me gasto unos recursos para hacer un proceso de selección supremamente fuerte, juicioso, pidiendo documentación, evaluando, asignando puntajes, no resulta lógico que después yo le permita a ese contratista traer a cualquier persona para el proceso. Estoy perdiendo recursos. Es como tener una portería y una vigilancia privada súper estricta en mi casa, en la puerta principal, y dejar la puerta de atrás abierta para que entre cualquiera. No tiene ningún sentido, ¿verdad? Entonces, definitivamente hay que restringir los niveles de contratación para que yo conozca al subcontratista. Cuando se quiera contratar una parte del contrato, me tienen que preguntar, me tienen que traer los soportes y la evidencia para que yo pueda establecer que ese subcontratista cumple con los mismos requisitos que cumplió el que yo designé para la realización de esa actividad contratada. Bien, entonces, lo primero que hacemos no es deseable tanto en sus niveles de contratación, es mejor mantener muy poquitos niveles de subcontratación y eso lo restringo desde el contrato. Adicionalmente me voy a encontrar con claridad responsables, aseguradoras y demás, y eventuales reclamaciones solidarias. Aun cuando gane las demandas, es muy interesante, si es que se ganan, pues tener en cuenta los costos de tener la razón. Tener la razón cuesta dinero. ¿Sí? Es decir, si demandaran a la universidad por un accidente de trabajo o una enfermedad laboral, el trabajador de un contratista, y usted tiene una tesis jurídica que le da la razón y salva a la universidad de la reclamación, para tener la razón tiene que invertir recursos que no tienen nada que ver con la misionalidad de la universidad. Entonces, tener la razón cuesta. Siempre será más barato prevenir el conflicto que imponer la razón en los estrados judiciales. ¿Listo? Entonces, debemos siempre buscar hacer una administración y control desde una visión preventiva. Preventiva. Entonces, vamos desarrollando recomendaciones, disminuir los niveles de contratación y hacer administración y control de manera tal que no se presenten siniestros que impliquen una reclamación solidaria. La reclamación solidaria significa que el trabajador o los familiares del trabajador reclaman a todos los contratantes, contratistas y subcontratistas como si fueran un sólido, uno solo. Y deben responder solidariamente, es decir, como uno solo, frente a esa reclamación que se presente en los estrados judiciales o en cualquier otro escenario de responsabilidad. Bien, entonces, ¿cómo muere este trabajador aquí en este ejemplo? Pues el trabajador muere así. Muere el primer día de trabajo. ¿Sí? Necesitábamos hacer la obra, empezar la obra hoy martes. El viernes, por fin, le dijimos al contratista, ya, empieza la obra. ¿Listo? Entonces, todo el sábado se produjo todo este proceso de subcontratación. Tampoco es que sea muy difícil. Esa empresa tiene experiencia en mampostería de acabados. Entonces empieza a llamar al uno, al otro, y dice, ya empezó el contrato de la universidad, ¿quién está disponible? Y aparece en la universidad, ¿quién? ¿El gerente de esta empresa, de esta, o aparece este trabajador? Normalmente aparece el trabajador. Es decir, este es su verdadero contrato. No importa si este está ubicado ya en la 93,11, con unos manteles muy bonitos y con una decoración super estrato 6.
esa no es la ejecución de su contrato real. Este es su verdadero contrato. Este es su retrato de Dorian Gray. Este es su realidad. ¿Sí? Ya sea que usted la haya previsto o lo sorprendan, porque de pronto no escribió que no se podía subcontratar sin su autorización, no escribió lo que tenía que escribir y se le aparece, este es su verdadero contrato, con el presupuesto de Juan Segura, no con este, sino con este. Y con todos los problemas de gestión de este contratista. ¿Sí? ¿Qué problemas de gestión puede tener una persona natural? ¿Que incumpla la ley? No, porque él quiere cumplir la ley. Él simplemente buscó a su trabajador de sábado para martes con lunes festivo. Como tiene experiencia para hacer su trabajo, entonces sabe, tiene hojas de vida y llama. ¿A quién va a llamar? A los primos, a los sobrinos, a los amigos de los amigos, a los hermanos. Así funciona. Que ya sabe, que tienen experiencia, que le han respondido en otros procesos. Entonces le dice, hay que cumplirle a la Universidad Nacional, no a los de la mitad. ¿Sí? Eso también es muy relevante, porque eso significa, eso le presenta a la persona un cliente concreto muy visible. Entre más visible sea usted, entre más sea Ecopetrol, Universidad Nacional, Avianca, es más visible y se tiende a invisibilizar a los que están en la mitad. Entonces, cuando usted está el domingo con su esposa, ya está infortunio, y le dice, no, pues ya voy a empezar a trabajar el martes allá en una obra, ¿en dónde? En la Universidad Nacional. No es en Maspostería y Acabados, ni nada de esas cosas, nombres se invisibilizan y queda el más reluciente, el de más historia, el de más tradición, el de más... Y entonces eso es muy importante también para las reclamaciones porque implica un fenómeno muy interesante y es sentirse miembro de una comunidad de la que no se es miembro jurídicamente, pero uno se siente miembro de esa comunidad y es ahí donde presenta quejas, reclamaciones, inquietudes, en lugar de en esos contratistas que están en la mitad. Y lo más probable es que las reclamaciones jurídicas también empiecen con esa misma visión, ¿sí? Porque se ve la billetera más grande dentro del proceso que salta a la vista, ¿no? Sería el Estado, con un presupuesto y demás. Bueno, entonces, ¿cómo muere esta persona? El primer día de trabajo. Se muere trabajando en alturas. Deja una esposa menor de 30 años con una hija de 5 años. Se ganaba 1,5 millones mensual, o eso le dijeron que se iba a ganar en el proyecto, ¿sí? Porque todavía no devengó ni un peso, ¿sí? Tenía 32 años y un día cumplía años ayer. Vivía con su hija y con su esposa. ¿Sí? Eso es lo que nos pasó. Bueno, ¿cómo pasó esto? Bueno, tenía un contrato verbal. ¿Por qué teníamos el contrato verbal? ¿Porque queremos incumplir la ley y somos informales? No, porque en la universidad dieron luz verde el viernes a las 8 de la mañana, los llamamos a las 10, todos corrimos, todos corrimos, y Juan Segura alcanzó a llamar a Infortunio el domingo, que si tenía tiempo presentarse en la Universidad Nacional, que después firmaban los papeles. Y aquí se presentó el señor muy temprano, 6 de la mañana, porque si usted no madruga las obras, pues... ¿ven? Entonces es verbal, pero es laboral, todos saben que es laboral. Juan Segura sabe que es laboral, y Fortuna también, y usted también. O sea, a nadie se le ocurre que ese es un señor de prestación de servicios, porque es un obrero. Y si se le ocurre eso, hay que revisarse. Bueno, se accidenta el mismo día de la afiliación. ¿Por qué lo afiliamos hoy? Porque Juan Segura es un informal, es un trabajador juicioso, cumplidor de la ley, y él trae el personal, ¿sí?, para la obra de la Universidad Nacional. Pero le avisaron el sábado por la tarde. Entonces hoy él tiene que madrugar con todas las hojas de vida que ya tiene ya en su casa, en su propia casa, que es donde tiene la oficina administrativa de su tema de construcción, con la copia de la cédula de infortunio y tiene que hacer los trámites de afiliación. Y usted me dirá, ¿y eso no se hace por internet? Se hace por internet, ¿cierto? ¿Previa qué? La afiliación a salud
y pensión. Y eso no se hacen por internet. Por lo menos la pequeña empresa no tiene esa facilidad. La micro y la pequeña tiene que ir a hacer unas filas por allá en Bogotá, en una zona industrial, en Montevideo, por ejemplo, hay unas zonas para hacer las filas como empleadores para afiliar a sus trabajadores rápido. Porque la otra opción es llamar a la entidad de seguridad social y la entidad de seguridad social dice, ¿y dónde es que queda usted? No, yo estoy en la 32 Sur con 45. Bueno, listo. Entonces la otra semana llega el asesor, recoge las afiliaciones y las radicamos. Eso quiere decir que Juan Segura se quedaría sin seguridad social. ¿Cuánto? Una semana, 15 días. 15 días. ¿Sí? Ese es el negocio. Así funciona. Entonces, para no quedarse 15 días, se tiene que madrugar a hacer la fila físico y radicar las afiliaciones en salud, en pensiones, y luego sí por la tardecita, por internet, hacer la afiliación a la ARL. ¿Listo? Pero mientras tanto, Infortunio ya está aquí en la universidad, el frente de la obra. ¿Sí? Y usted dirá, ¿y no le pidieron los soportes de la seguridad social para entrar? Digamos, algunos me están diciendo que no, pero digamos que sí, sí se los pidieron. ¿Y el que entregó? La afiliación del contrato anterior. ¿Y eso se puede saber en ese control? No se puede saber en ese control. En el control yo vengo el recibo y dice, esta es la seguridad social de julio, la seguridad social de agosto. Si es que tengo esa habilidad en la portería o quien sea que me esté haciendo el control, porque eso lo hace un analista de nómina, normalmente está recién empezando su vida laboral. Entonces, fíjense ustedes nosotros cómo hacemos las cosas. ¿Sí? Entonces, él pasa y él está aquí, en la obra. Como Juan Segura sabe todo esto, porque él viene a todas las capacitaciones que dictamos, entonces sabe todo esto, entonces él llega a la obra y le dice al trabajador, mira, vamos a hacer aquí trabajo en altura, le dice a las 5 personas que van a hacer esta actividad, vamos a pintar este edificio, le vamos a poner este químico para hacer la impermeabilización, ¿no es cierto? Pero hoy no, está prohibido, hoy. ¿Por qué lo prohibimos hoy? Porque si yo te afilio al ARL hoy, la cobertura empieza mañana, ¿sí? Esto que yo estoy contando es de la vida real, entre otras cosas, porque no se me ocurriría tanta creatividad. Entonces, mire, no la tengo. Entonces, él le ordena no trabajar hoy, pero firma el permiso de trabajo hoy. ¿Por qué lo firma hoy? Porque Juan Segura tiene más vueltas. Entonces no va a venir mañana otra vez, sino que hoy firman el papel para trabajar en alturas mañana. Le ponen fecha de mañana. ¿Sí? Le dice, aquí está el arnés, la línea de vida, aquí está todo, eso es lo que vamos a hacer. Firman con fecha de mañana y él se va a hacer las vueltas de la seguridad social. Pero le dice, bueno, hoy vamos a hacer un curso con el cliente de seguridad y salud para esta obra de la Universidad Nacional. Usted hoy lo único que tiene que hacer es recibir el material para hacer el trabajo mañana. Recibe las capacitaciones, llega el material y se va para su casa. Fácil. Nadie se tiene que morir. ¿Listo? ¿Qué pasa? Que cuando llega el material, el trabajador tiene curso para trabajar en alturas, tiene todo esto, pero cuando llega el material, él decide subir el material a la estructura a través de un andamio colgante que está allí. Esto fue así. Ese andamio es un andamio colgante que estaba en la estructura. Esto pasó hace 11 años, todavía no ha aparecido el dueño del andamio, que estaba ahí, se perdió. El andamio se rompió y se cayó infortunio y murió a los 3 días. ¿Sí? Murió a los 3 días. Este fue el hecho de la vida real. ¿Sí? Entonces, todos esos controles que nosotros montamos tienen unos problemitas, tienen problemas, porque el control operacional siempre es un control débil, es un control muy débil, es un control nada más para asegurar cierta
sentido de supervisión de la obra, ¿no? Que yo sienta que alguien me está mirando, pero en realidad es muy débil el control operacional. El que es fuerte es la auditoría, la revisión de los documentos, pero por su naturaleza no se puede hacer en todo momento. Lo que nos tiene es que lo que nosotros debemos tener es una buena planeación de las actividades y contratar personas pues, que estén en la formalidad. Entonces, y evitar estos niveles de contratación. Pero fíjense todo lo que pasó aquí. Entonces, este trabajador fallece el primer día, aquí en la universidad, el primer día de trabajo, recién afiliado a la ARL, ¿sí? Entonces, empezamos las preguntas que yo les haría a ustedes. Si usted está administrando ese contrato y recibe esa noticia, ¿usted cree que el empleador de ese trabajador es responsable de su fallecimiento? ¿Sí? Prácticamente Juan Segura mató a Infortunio, ¿no? Exactamente. No creo, porque él le dijo que no se subiera hoy. Lo tenía prohibido. ¿Por qué se subió a trabajar en alturas? Porque así lo decidió. ¿Y cómo probamos eso? ¿Cuál sería lo que usted iría a buscar para probar eso? El permiso de trabajo en alturas que tiene una fecha de mañana, o sea que utilizaron la máquina del tiempo y lo trajeron. ¿Qué utilizaría usted hoy? Que ese puede ser un indicio, pero que tiene sus dudas por la máquina del tiempo. ¿Pero qué más traería usted hoy? La afiliación a la ARL nos dice que lo afiliaron el día de la muerte y que por lo tanto la ARL no tiene cobertura. Con la fecha del día anterior. Entonces, lo que usted debe buscar es el sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo de Juan Segura. Y si usted busca el sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo de Juan Segura, se va a encontrar un procedimiento para el inicio de las obras. Y en el procedimiento para el inicio de las obras se hace reuniones de 5 minutos todos los días y se deja un registro de las labores de ese día. Entonces Juan Segura llegó aquí a las 6 de la mañana con su gente, hizo la reunión de 5 minutos, que en realidad se puede demorar 10 o 15, no hay policía de minutos, y entonces ahí escribe, prohibido trabajar en altura, se entregan elementos de protección personal, se explica que lo que se va a hacer hoy es, ¿sí? Recibir el material, firmamos todos, ¿verdad? Juan Segura no sabía firmar, entonces firmó con una X. ¿Listo? ¿Quién le hizo la afiliación a Juan Segura de la Seguridad Social? A Infortunio. Juan Segura. Infortunio no sabía firmar, firmó con una X, el trabajador, ¿verdad? Pero para él llevar la afiliación, Juan Segura ya va a poner una X ahí. No. Con su letra, Juan Segura escribe el nombre de Infortunio. Lo cual podría ser falsedad o no, ¿verdad? Bueno, podría ser, no podría ser. Alguna persona muy estricta, sí es, y otros diríamos, no, no hay ninguna falsedad porque no hay ninguna intención de engañar a nadie. Simplemente que este señor no sabe escribir y el otro escribió por ahí. Eso es todo. Muy bien. Entonces, se produce esa situación. ¿Por qué les explico lo de la X? Porque en el proceso judicial, los hijos, la esposa de Juan Segura dijeron, esa no es la firma de él. Esa X que aparece ahí. Porque mire que en la afiliación aparece el nombre completo. ¿Verdad? ¿Y qué pasa en ese momento que nos toca dar las explicaciones y todas esas cosas? Entonces nosotros teníamos la copia de la reunión de 5 minutos. Cuando nos dicen esa no es la firma del fallecido, toca traer el original. La copia tiene validez en los procesos judiciales, a menos que se ponga en duda su validez. Si se pone en duda su validez, hay que traer el original. ¿Listo? Todos esos son tips para administración y control de contratistas. Entonces, usted debe tener muy claro quién es el que va a trabajar con usted,
tiene un sistema de gestión, cómo hacen las cosas, conocerlo. Y si no lo conocen, pues conocerlo y no en el segundo nivel, ¿no? En la diapositiva. ¿A quién tiene que conocer usted? A Juan Segura y a los que están acá. Para conocer a los que están acá, usted tiene que tener una vía jurídica, contractual. ¿Sí? Supongamos que no se hubiera muerto infortunio y Juan Segura y usted lo quiere conocer, entonces usted va a hablar con Juan Segura y me dice, yo vengo de la Universidad Nacional, soy administrador de contrato. ¿De cuál contrato? Del que la universidad tiene con el segundo, ¿no? No del contrato que tiene Juan Segura con pinturas y fachadas. Entonces esa persona le puede decir, qué pena, pero yo tengo una cláusula de confidencialidad y no le puedo mostrar. Que usted me pida la seguridad social, sí, porque yo leí que hay una sentencia de la Corte Constitucional, la C636 más o menos, que dice que esa información es semi-privada y como usted quiere saber, los trabajadores aquí si tienen seguridad social como Universidad Nacional, yo se la tengo que mostrar. Pero del resto no, porque es confidencial. ¿Qué necesitaría yo para abrirme la puerta? Que el contrato, que todos los contratos de la estructura me tengan a mí como un interlocutor, auditor de control operacional válido, que yo esté anotado en todos los contratos. Otra de las razones por las cuales no se puede subcontratar sin mi autorización. Porque usted cuando me dice, voy a subcontratar a Martín, bueno, ¿qué contrato firmarías con Martín? Este. ¿Y dónde salgo yo ahí? ¿Cómo así? Si yo tengo que salir como universidad con la posibilidad de auditar, de pedirle cuentas a Martín, de revisarlo, incluso de prohibirle el ingreso a la universidad. ¿Y cuándo se me ocurre a mí que pudiéramos tener la necesidad de prohibir el ingreso de un contratista? Por muchísimas razones, muchísimas. Imagínese un contratista que entra bajo el estado de alicoramiento o una alteración por sustancias psicoactivas, visible, ¿sí? O que no usa elementos de protección personal. Usted va caminando por la obra y usted lo ve sin elementos de protección personal y no reacciona, no se los pone, o me dice simplemente no los tengo, no me los han dado. Entonces usted puede decir, mire, no, yo no quiero seguir trabajando más con Martín porque no hace caso. Entonces él no puede volver a entrar. No lo tiene que despedir usted verá, porque ese es su empleado, no es de la universidad. Pero aquí en esta obra no tiene ya más cabida por esas razones. O cualesquiera otras. Imagínese que Martín estuviera atentando contra la identidad de género de las trabajadoras de la Universidad Nacional o su preferencia sexual. ¿Cómo? De cualquier manera posible, probable, en la sociedad patriarcal tradicional que tenemos. Entonces se imagina, de pronto la universidad diga, no, mire, yo quiero evitarme estos problemas porque ya hemos tenido otros problemas sociales en esta obra y pues no compartimos esos valores, entonces mejor Martín no entre más acá mientras solucionamos esos temas aquí sociales, por ejemplo. Entonces, siempre hay una posibilidad de que yo, mi clausulado, tenga ese tipo de cláusulas que no son ni extraordinarias ni exorbitantes, sino que ya forman parte de la práctica contractual en muchos sectores económicos. ¿Listo? Entonces yo tengo la facultad de conocerlo, de ver qué fue lo que pasó. Además tengo la facultad de que me informen los accidentes de trabajo que ocurran. Juan Segura me tiene que informar, ojalá directamente, sin pasar por todos los contratistas. Porque mientras pasa por todos los contratistas, pasa un año, 2 años, y me filtran la información. Yo lo que necesito es que Juan Segura me diga qué fue lo que pasó, que se reúna conmigo directamente y me diga, mientras yo estaba afiliando al trabajador, él iba cayendo. Pero a mí nunca me había pasado esto, mire que esto, y que usted tenga una visión de la realidad del contrato. ¿Sí? Que usted le diga, bueno, ¿y dónde está el acta de reunión? ¿Quién tiene el original? ¿Sí? Guarde el original. Saquemos una copia. Regáleme una copia con una certificación que sea más difícil, que sea repudiada. Pero copia será copia siempre. Entonces yo tendré siempre que tener el original a la mano. No se lo voy a quitar al dueño del original, pero sí tengo que estar en la capacidad de señalar en dónde está y de conocer cómo se confeccionó el documento, porque si el original se pierde, ¿qué me quedarían a mí? Los testigos que estuvieron pendientes de la ejecución de la reunión, como pasó en esta situación. ¿Sí? Porque si yo digo, esa no es la firma de Martín, la primera situación que tenemos es traer el original donde Martín firmó. Si persisten dudas, llamamos a Martín.
Si Martín está muerto, no podemos hacer nada más. Nos toca traer otros documentos firmados por Martín. Pero si Martín no sabía escribir, entonces tiene diferentes monachos. Lo cual significa que en un dictamen pericial no va a ser concluyente si verdaderamente Martín firmó o no. ¿Verdad? Y entonces, ¿qué nos queda? Los compañeros de trabajo que vieron a Martín en la reunión de los 5 minutos. ¿Listo? Todo eso pasó en la vida real. Todo eso pasó en la vida real. Todo eso pasó en un proceso. Todo eso pasó por un dueño de la obra que al principio no tiene solidaridad, pero que sería solidario simplemente por la ejecución de las obras en el mismo lugar de la prestación de los servicios, de conformidad con la Comunidad Andina de Naciones, de conformidad con esa norma. ¿Listo? Muy bien. Entonces, el sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo es su herramienta muy importante para poder demostrar y para poder defenderse, para poder demostrar el cumplimiento de sus obligaciones legales y defenderse en los procesos de responsabilidad. Por eso traigo este caso en donde el sistema de gestión fue muy importante, porque a veces el sistema de gestión se nos olvida o lo vemos complejo, como un reto, tanto papel, tanta foto, tanta pregunta, tanta idoneidad, tanto trámite, si lo que quiero es simplemente arreglar la gotera de la Facultad de Derecho que bien que lo necesita. Sí, pues sí, pero tenemos que seguir unos trámites porque esa va a ser nuestra defensa cuando vengan las reclamaciones. Y es muy valiosa esa defensa. La extrañamos es cuando no está. ¿Listo? Muy bien. Yo me voy a ir de una vez a lo que tenemos que hacer con los contratistas. Estos son los artículos de responsabilidad. Se los voy a dejar ahí para que no los lea porque no alcanzamos a leerlos, pero sí, mire, 957-2005, artículo segundo, artículo 18, y tenemos el criterio de actividades en un mismo lugar de trabajo. Ese es lo que nos da la solidaridad en la Comunidad Andina de Naciones. Entonces usted ya hoy en día le puede tomar la foto y el profesor puede borrar más rápido. ¿Cierto? Y el artículo 34 está en el Código Sustantivo del Trabajo y establece la solidaridad por la identidad misional de los objetos. ¿Sí? Por un lado, por el otro tenemos solidaridad hoy en día en Colombia. Muy bien. Ahora, ¿qué es lo que vamos a hacer con los proveedores y los contratistas? Vamos a hacer lo siguiente, vamos a cumplir con 2 artículos del decreto 1072, el cual es aplicable a los procesos de contratación en las entidades públicas y privadas. Este es el primero, el artículo 2.2.4.6.27 del decreto 1072 del año 2015. Aquí nos referimos únicamente a los servicios y a los productos que vamos a contratar. No estamos pensando ni en Juan Segura, ni en Mampostería y Acabados, ni en su contratación, ni en nada de eso. Estamos pensando en el servicio que vamos a contratar. Entonces, imaginemos que, no creo que sea su caso, pero pudiera ser, la universidad quiere contratar un salón para una fiesta de fin de año. Un compartir. Supongamos que ya están ocupados todos los salones de la Universidad Nacional, todos, y usted necesita buscar uno afuera. Bueno, esa libertad creativa déjenmela por ahí. Porque me sirve para decir, no me importa quién me va a alquilar el salón, me importan las características del salón. Mire, el salón tiene que tener 200 personas, entonces usted va a buscar en seguridad y salud en el trabajo cuál debe ser el área en metros cuadrados cúbicos para que esas 200 personas verdaderamente quepan en el salón. Usted va a decir, bueno, en Bogotá, ¿qué requisitos para atención de emergencias tenemos en esos eventos abiertos al público? Ah, mire, si son 200, no hay ningún problema. Pero si son 500 personas o más, asistiendo a la misma empresa, necesitamos ambulancias. Entonces el salón viene con ambulancia. ¿Listo? Usted va a mirar, ah, bueno, mire, tenemos salidas de emergencia o no tenemos salidas de emergencia. Necesitamos dispositivos pasivos para la lucha contra incendios.
entonces sprinklers, alarmas, bueno, lo que se necesite. Es decir, está preocupado por el salón, por el servicio. Usted va a contratar transporte, que tampoco, por lo menos cuando yo estudiaba era un problema en la universidad, pero usted va a contratar transporte, porque la flota está dañada, algo pasó, está ocupada, y va a buscar transporte privado, para allá especial, en una empresa de servicio público de transporte. Entonces usted va a decir, los vehículos no deben tener más de 5 años de antigüedad. ¿Por qué? Porque después de 5 años empiezan a tener fallas de los frenos, el mantenimiento es más costoso y aumenta el riesgo de que el dueño del vehículo no le haga mantenimiento y por eso tengamos accidentes. Entonces usted pone ese límite. Debe tener cinturones de seguridad en todos los puestos. Debe tener bolsa de aire, no debe tener bolsa de aire, debe ser 4x4, no debe ser 4x4, lo que usted le ponga. Son requisitos del producto. Y para llegar a esos requisitos usted debe tener un procedimiento o debe tener unos pasos incluidos dentro del proceso de compras. Entonces, a todo lo que implica para una entidad pública el proceso de contratación, hay que añadirle este pedacito, ya sea para usar compra eficiente, licitaciones, invitaciones a ofertar, cualquier método de contratación que se quiera, debe contar con este paso, en donde al servicio al producto, no al contratista, se le pongan los requisitos necesarios para que se cumplan con las normas de seguridad y salud en el trabajo. Habrá procesos de compras en donde el requisito sea ninguno. ¿A quién se le ocurre alguno? Usted quiere comprar resmas de papel. Pues usted busca en Colombia con presidente quién vende resmas de papel y a la resma de papel no hay que poner ningún requisito de seguridad y salud. Ninguno. No hay problema. Cajas de cartón. Ningún problema. ¿Sí? Sillas. Bueno, ¿para qué son las sillas? Son para trabajar de pie, son para trabajar sentado. Deben ser regulables o no regulables, en altura. Entonces usted le va a poner requisitos de seguridad y salud. Y eso a través de un proceso que le permita establecer esos requisitos. Un procedimiento que debe estar documentado. Entonces debe tener un procedimiento, dice aquí, en donde se identifiquen las especificaciones relativas a seguridad y salud en el trabajo. Eso está vigente desde... ¿Desde cuándo está vigente? Desde 2014. ¿Listo? Bueno, entonces eso es lo que les acabo de explicar. Un procedimiento que tiene ese objetivo, nos cubre todas las compras que haga la universidad y tiene unos responsables que serían las personas encargadas de liderar el proceso de adquisiciones y de compras como tal, ya sea centralizadas o descentralizadas, no sería como lo manejan aquí internamente. Y la segunda norma es esta, el mismo artículo terminado ahora en 28, 2.2.4.6.28. Y aquí no nos piden un procedimiento, sino que nos ponen esa frase que está subrayada que es terrible. Es una frase muy fuerte. Nos está diciendo que nosotros debemos garantizar el cumplimiento de las normas en seguridad y salud en el trabajo y riesgos laborales del contratista. Entonces, la universidad debe adoptar disposiciones que garanticen que sus contratistas y subcontratistas cumplan con los temas de seguridad y salud en el trabajo. Mire lo que nos está pidiendo, es muy fuerte, es una responsabilidad muy grande. ¿Listo? Ahora vamos a ver cómo se matiza. Pero, por lo menos en un principio, necesitamos ser conscientes de esa posición en la que nos pone la reglamentación. Nos pone en una posición de policías. No que yo cumpla por el otro. Nos pone en una posición de cuidadores, nos pone en una posición de garantes del cumplimiento de la seguridad y salud por parte de mis contratistas y subcontratistas. Entonces hay que dimensionar así, sentir ese peso, quiero sentirlo. Ahorita lo vamos a matizar, pero quiero sentirlo porque a partir de allí es que tomo buenas decisiones. Si yo lo siento muy liviano, entonces se me olvida en el día a día. Me pusieron a garantizar que el otro cumpla. ¿Qué problema tan tenaz? Entonces, ¿cómo lo resuelvo? Bueno,
Entonces, el mismo artículo me dice, mire, lo vamos a resolver así. Usted va a tener que hacer estas 6 cosas. Estas 6 cosas. En todos los procesos de contratación. Todos. No importa, vuelvo y digo, si son de Colombia compra eficiente, si son procesos abreviados, si son subastas inversas, pueden ser hasta concursos de mérito, si es que llegar a aplicar, y ahorita vamos a ver eso. Invitaciones, licitaciones, los que sean, hay que cumplir estas 6 cosas. Primero, hay que tener criterios de seguridad y salud en el trabajo para la selección del contratista. Entonces yo tengo que seleccionarlo de acuerdo con criterios de seguridad y salud en el trabajo. ¿Tiene política de seguridad y salud en el trabajo? ¿Tiene sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo? ¿Cuánta accidentalidad has tenido? Por ejemplo, un criterio de desempate sería escoger al constructor que menos se haya accidentado el año pasado. Si quedaron empatados, por ejemplo. Esos son criterios de selección de seguridad y salud en el trabajo que la entidad está obligada a poner dentro de los procesos de contratación. No nos dice cuáles, porque cada entidad resolverá cuáles son. ¿Listo? También esos mismos criterios, o se pueden tener otros diferentes, para evaluar el desempeño del contratista. ¿Ok? Primera cosa. Criterios para selección, criterios para evaluación. Segundo, le voy a contar los riesgos a los que se va a exponer el contratista. Entonces, salgámonos de la universidad y nos vamos aquí cerquita al Servicio Geológico Nacional. ¿Lo conocen? Bueno, Servicio Geológico Nacional hay un reactor nuclear. De verdad. No es como el de los Simpson. Yo me imaginaba que era de mentiras cuando era estudiante, pero no, es de verdad. Entonces, si yo voy a hacer una obra civil allá, a mí me tienen que decir que allá hay un reactor nuclear que es de verdad, ¿sí? Que emite radiaciones ionizantes, que está en funcionamiento, que se hacen estudios, investigaciones con ese reactor nuclear allí. ¿Verdad? Los riesgos de mi obra civil los manejo yo, porque yo soy el contratista. Tengo sistema de gestión. Pero los de mi contratante no. Entonces, si me contrata el Biológico Nacional, me va a decir, aquí hay un reactor nuclear, tenga este cuidado, por aquí no puede pasar, por acá ya sí puede, tiene que tener estas atenciones y estos procedimientos. ¿Listo? Entonces, yo le cuento a mi contratista los riesgos míos, los de la universidad. Y él maneja los propios. ¿Listo? Tercero, porque a veces me he encontrado que se ponen a decir los riesgos del contratista y no tiene sentido. Tercero, mire, procurar canales de comunicación en seguridad y salud en el trabajo entre los trabajadores, los que están haciendo la obra y usted. Buzones de sugerencias, líneas telefónicas, correos electrónicos, WhatsApp, lo que usted quiera hoy en día. Este sí es el mundo de las comunicaciones. Siempre y cuando para usted represente que sea trazable. Trazable quiere decir que usted puede hacer arqueología de la conversación, historia, antropología, así, que sepa desde el día 1 que hablaron, que sea trazable y que sea que deje registros inmodificables. Los registros inmodificables son aquellos, no son aquellos que son indestructibles y no se puedan modificar, sino que si se cambian, dejan una huella del cambio. Entonces, coja cualquiera con esa rigurosidad, que sean trazables y que sean inmodificables, es decir, que si alguien altera lo que está ahí contenido, deje una huella de la alteración. ¿Listo? Ahí las personas le van a decir si le están cumpliendo con las normas de seguridad y salud, si se accidentaron, si les pagaron la seguridad social, y usted va a poder tener una buena administración y control directamente con los trabajadores. El 4, tiene que darle las instrucciones para que se reporten los accidentes de trabajo a la EPS, a la ARL, al Ministerio del Trabajo y a usted. A la EPS y a la ARL se reportan todos los siniestros. Al Ministerio del Trabajo se reportan los accidentes de trabajo graves y mortales y las enfermedades laborales. ¿Listo? Y a usted le reportan todos, pero todo lo que ocurra en la empresa contratista no. Los que ocurran aquí, dentro de la ejecución del contrato. Aquí, quinto, verificar la afiliación a riesgos laborales. Y por ahí derecho a toda la seguridad social. Y no solo la afiliación, también la cotización y el pago. Vale la pena hacer la verificación. ¿Sí? Periódicamente, según que la rotación del personal. Si usted tiene un contratista que rota mucho el personal, pues tendrá que ser frecuente la verificación. Si es un contratista que tiene un personal más o menos estable, lo puede espaciar a 3 meses, 6 meses.
4 meses es normalmente lo que nos queda de algunas normas que están derogadas por allí de costumbre. Verificar también el cumplimiento de los requisitos legales para la labor, es decir, hacer auditorías legales. Esas son las 6 actividades que me piden para todos los contratistas de la universidad. Todos son todos. No hay en este artículo ninguna excepción en su texto. Entonces, ¿se imagina que usted por Colombia Compra Eficiente le compra a una papelería resmas de papel? Ese ya es un proveedor o contratista. ¿Cómo le va a hacer esto? Porque el grande de construcción, el grande de vigilancia, el grande de aseo, es más fácil. Casi que el propio contratista le ayuda. Pero ¿y esos chiquitos? El que trae el agua para la oficina. Los que traen las empanadas para los eventos de seguridad y salud en el trabajo. ¿Qué vamos a hacer con ellos? Usted les pide seguridad social. ¿A quién le y seguridad social de quién? ¿Listo? Usted pide. Quiero 1000 resmas de papel, tamaño carta, reciclable, de esa que viene en colorcito cafecito, para no dañar el ambiente. ¿De quién le pide la seguridad social? ¿Dónde manda a hacer la auditoría legal? ¿A quién le cuenta dónde se reportan los accidentes de trabajo y las enfermedades laborales? ¿Qué trabajador es el que se va a comunicar con usted? Esto lo resuelve la OIT. Este artículo que vimos, estos que hemos visto, son redacciones derivadas de las recomendaciones y directivas de la OIT para sistemas de gestión del año 2001. Y nosotros lo volvimos decreto en 2014 y lo estamos implementando en realidad más o menos desde 2018, antes de pandemia. ¿Listo? Entonces, le preguntábamos eso, ¿qué hacemos? Entonces la OIT dice, no, estos temas obviamente son en los momentos de contacto y no son iguales. Entonces, a la empresa de aseo, casi que usted le puede hacer todo esto con una estructura muy grande, por supuesto, va y los visita, les pide las fotocopias de la seguridad social. Y el que trae el papel tiene contacto con usted en ese momento, cuando lo visita. Entonces llega aquí a entregar el papel, entonces usted le pregunta, ¿usted quién es? No, mi Martín Sánchez, cédula tal. Ah, bueno, esta es su seguridad social. Aquí yo le cuento que usted no puede estar libremente por la universidad, que hay unos riesgos de orden público, hay estos otros riesgos de tránsito porque tenemos unas vías. Entonces usted cuando vaya a llegar me llama a mí para recibirle el pedido, o a esta persona o a esta otra que lo va a acompañar, hasta que usted se retire de aquí, de la universidad. ¿No? Pues usted viene a eso, entrega ese pedido y listo. Usted tiene seguridad social, está revisando mire. Entonces, criterios de selección en seguridad y salud en el trabajo para la evaluación del contratista. Probablemente no necesitemos ninguno, más allá de que le pongamos en la orden de compra que la persona que nos entregue tenga que estar afiliada a la seguridad social cuando ingrese. ¿Sí? Y que de ser necesario traiga los dispositivos para descarga del vehículo. Porque ahí hay un riesgo ergonómico. ¿Sí? Entonces me tiene que traer los equipos me tiene que garantizar el descargue del material. Le voy a informar los riesgos, el riesgo de tránsito, ahí mismo en la orden de compra. Canales de comunicación, si tiene alguna duda sobre seguridad y salud en el trabajo, riesgos laborales, comuníquese con el correo @unal. Ahí está. ¿Listo? Instruir acerca de la obligación de reportar accidentes de trabajo, enfermedades laborales, si tiene un accidente de trabajo en las instalaciones de la universidad, no una enfermedad laboral porque será muy difícil, ¿no? Tendría que ser una cosa muy extraña. Ni siquiera COVID-19. Eso sería un accidente. Entonces, si usted tiene un accidente aquí dentro de la universidad, aquí tendría que llamar a tal número, a tal extensión, a avisar a vigilancia privada, como sea el procedimiento de evacuación, ¿sí? De la universidad, para que lo atiendan. Verificar la afiliación a riesgos laborales. Cuando llega la persona, dice, bueno,
traes la entrega. ¿Estás afiliado a una EPS? Sí, ¿cuál? A tal. Entonces anotamos a cuál, anotamos la ARL y fírmeme aquí como visitante que me está entregando esta información. ¿Sí? De paso tengo sus datos por si usted se cae con las 1000 resmas y queda ahí tirado en el piso, yo tenga a dónde llamar, cómo evacuarlo, usted me informa a la persona de contacto y todos estos temas. ¿Listo? Y por aquí abajito, verificar el cumplimiento de los requisitos legales en materia de seguridad y salud. Yo se los digo en la, en la orden de compra. Usted debe cumplir con todos los requisitos en seguridad y salud en el trabajo. Porque no tendría sentido que me vaya a hacerle una auditoría. ¿O sí? No tiene sentido. Entonces, todo esto que decimos, usted lo calibra según la complejidad del contrato, según la complejidad de los riesgos a los que vamos a enfrentar durante la ejecución de ese contrato. ¿Listo? Muy bien. ¿Dudas, inquietudes frente a estos temas? Ahora hablemos de ellos, ya para terminar. Ya se me acabó el tiempo, ¿cierto? Ya tenemos 2 minuticos. Entonces, para terminar, hablemos de ellos. Personas físicas naturales. Usted puede tener el esquema de arriba. Usted contrata a una persona física natural para la prestación de servicios a la universidad y él mismo o ella misma o ella mismo va a prestar el servicio. ¿Listo? No trae a nadie más. Es él y sus ganas de progresar. ¿Listo? ¿Ok? Esa persona entra a formar parte del sistema de gestión en seguridad y salud en el trabajo de la universidad. Quiere decir que la universidad lo debe cuidar y proteger mientras esté ejecutando el contrato con la universidad. Como si fuera, porque no lo es, pero como si fuera personal de planta. Cuando el contrato de prestación de servicios sea formal, es decir, escrito, y tenga una duración igual o superior a un mes, será de afiliación obligatoria a riesgos laborales y la universidad lo debe afiliar a la administradora de riesgos laborales de preferencia del contratista. Si la clase de riesgo a la que se afilia ese contratista es del 1 a la 3, la cotización corre por cuenta del contratista. Pero si la afiliación la debe realizar en clase de riesgo 4 o 5, la afiliación, el costo, la cotización la asume la universidad contratante. La universidad contratante le entrega elementos de protección personal a ese contratista. ¿Ok? Ese es el de arriba. Primero. Entonces tenemos en azul, en rojito la universidad, en naranja y en morado el contratista. Listo. Ahora pensemos en un contratista como Juan Segura, que es un maestro de obra, que él está en la obra, pero no todo el tiempo. Y además trae unos empleados. En este caso, mientras el contratista esté ejecutando labores, está sometido al sistema de gestión de la universidad. Pero él debe tener para sus propios trabajadores su propio sistema de gestión en seguridad y salud en el trabajo. Él debe realizar por su propia cuenta las afiliaciones de sus propios trabajadores, según el régimen que le corresponda. Debe cuidarlos y protegerlos. Y nosotros debemos estar velando porque así sea, procurando que este señor contratista cuide y proteja a sus trabajadores, los afilie a la seguridad social. Al mismo tiempo que lo incluimos a él y solamente a él dentro del sistema de gestión de la universidad. Es decir, le entregamos elementos de protección personal al contratista. Entonces, si un maestro de obra, le tendremos que entregar botas, casco, guantes, overall, porque estamos contratando a una persona natural. Pero si contratamos a construcciones.com SAS, X, no, ahí sí no entregamos elementos de protección personal. ¿Listo? Muy bien. ¿Tienen dudas, inquietudes con este tema de los contratistas?
Estamos hablando de contratistas con contratos escritos, formales de prestación de servicios, con una duración igual o superior a un mes. ¿Tienen contratos de prestación de servicios o contratos con personas naturales que no cumplan con esas características? En el caso de que un contratista se demore en pagar la ARL, digamos que lo pasan es para generar sus cumplidos o sus pagos. ¿Cuánto tiempo demora la ARL en tener esa cobertura sin pagar? Me causa curiosidad. O sea, que de pronto se demore un poco y pase al siguiente mes, pero no ha pagado todavía su ARL. Ya. ¿Cuánto tiempo, digamos, no sé si la EPS o la ARL tenga un tiempo de cobertura adicional sin pagar? Adicional sin pagar. Entonces, no. La mora es mora, ¿no? Entonces, lo que pasa es que estamos en seguridad social. Entonces, si yo tengo que pagar el viernes, ya hoy martes no tengo cobertura, ¿verdad? Pero para que la ARL o la entidad de seguridad social se libere de esa cobertura, tiene que haberme informado que estoy en mora. Entonces, básicamente es el tiempo que demore la entidad de seguridad social en notificarme a mí como deudor que soy deudor. ¿Listo? ¿Me expliqué? Mientras hace eso, entonces esa entidad tiene que darme la cobertura. Tiene que darme la cobertura como independiente, ¿no? Ahora pensemos en un empleado, pensemos en los empleados que tienen la universidad. Entonces, supongamos que la universidad se atrasa unos días. Entonces, la EPS o la entidad de seguridad social correspondiente dará la cobertura, así la universidad esté atrasada, y podrá recobrarle a la universidad el valor de las prestaciones asistenciales o incluso económicas que haya asumido en periodos en los que la universidad estuviera en mora. ¿Listo? Entonces no es que haya un periodo sin pago, sino que todo depende del caso concreto. ¿Mm? La universidad como contratante, si contrata a una persona para obra, un profesional, sea ingeniero o arquitecto, la universidad como contratante tiene la obligación de entregar elementos de protección personal. Si estamos aquí, voy a poner otra vez la diapositiva. Estamos acá. Mire, la respuesta claramente es sí. Por eso le ponía, cuando el contrato es de prestación de servicios formal, con una duración igual o superior a un mes. Esos son los requisitos. Y por eso les decía, hay eventos que ustedes conozcan según su experiencia en donde eso no se cumple, por acá. ¿Lo tenemos? Bueno. Entonces, cuando tenemos contratistas que no cumplen con esos requisitos, estamos ante contratistas de régimen de afiliación voluntaria al Sistema General de Riesgos Laborales. Y frente a ellos, la legislación es totalmente diferente y la reglamentación es totalmente diferente. Tienen que estar afiliados obligatoriamente a salud y pensión y voluntariamente a riesgos. Si quiere se afilia a riesgos y si no, no. Y la contratante, la parte contratante, no le tiene que entregar elementos de protección personal. Y lo va a incluir dentro de su sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo, ya no como si fuera un trabajador de planta, sino como si fuera un visitante más de la entidad. Entonces son dos regímenes diferentísimos, mírenlos. Afiliación obligatoria y afiliación voluntaria. Tú me dirás el tiempo, cómo lo manejamos. ¿Cómo lo cubrimos? Por ejemplo, el tema de elementos de protección personal, cuando son contratistas que son contratados directamente por facultades, etcétera, que tienen aquí ya como, sí, la universidad nos tiene que dar, pero pues si nos da seguridad y salud en el trabajo, si nos da la facultad, etcétera, vamos a trabajar un poquito ese tema ya específico de la universidad, pero yo creo que démosle hasta las 11:30 para que nosotros presentamos nuestro tema media hora. Bueno. ¿Qué responsabilidad genera el contratante o qué responsabilidad podría generar el contratante un accidente de trabajo o una enfermedad laboral que se cause en un contrato inferior a un mes? Si no es requisito afiliarlo a la ARL.
sería una responsabilidad extracontractual, es decir, se tendría que demostrar que la universidad causó el daño para que responda civilmente por el daño causado. No en términos de seguridad social, sino en términos de responsabilidad civil, de esa que en los abogados decimos responsabilidad quiliana, el que rompe paga. Tiene que demostrar que la universidad le generó el daño y asimismo la universidad con responsabilidad civil tendrá que indemnizar integralmente los perjuicios que le causa. Si no hay relación de causalidad entre lo que haya dejado de hacer o hecho la universidad como persona jurídica o sus servidores, entonces no habrá ninguna responsabilidad. El caso del resonador que usted decía, del nuclear aquí por ejemplo. Ahí sí, porque si entra y no le han advertido, ¿Sí? Incluso aún entrando con advertencias, yo respondo por los hechos de mis cosas y, por ejemplo, ese reactor no está bien aislado según las reglas de la OIEA, por ejemplo. ¿Por acá? Buenos días. El curso de trabajo se corre en alturas, que se corre también por cuenta del contratista. Ese corre por cuenta del contratista o por cuenta del contratante. ¿Ustedes qué opinan? Entonces tendremos que revisar la resolución 1427. ¿Cómo dices? Los exámenes médicos ocupacionales están regulados en el decreto 1530 que está en el 1072 y los de ingreso los paga el contratista. Los de ingreso los paga el contratista. A esa es la clasificación, los de ingreso, sea para lo que sea. ¿Listo? Ahora, para el curso de trabajo en alturas, tendremos que revisar la resolución 1427, pues la memoria me puede fallar de si los paga el contratante o el contratista. ¿Listo? Ya es una norma especial para trabajo en alturas. Para el primer caso en el que es contratante-contratista, pero ese contratista realiza esporádicamente actividades de inspección laboral, hay que entregar elementos de protección. Es decir, el grueso de su actividad, digamos el 90% de sus actividades, es en un escritorio haciendo diseño, pero ese otro 10% es haciendo inspección. Le tienes que dar los elementos para el día de la inspección. ¿Esos elementos tendrían que ser nuevos? Pueden ser nuevos, pueden ser usados. Lo importante es que todavía sirvan para prevenir el riesgo. Entonces, por ejemplo, yo como abogado a veces tengo que ir a una mina. Entonces llegamos allá y allá hay unas botas que tienen allí como para uso de los visitantes, me prestan el casco, me dan un chaleco, me dan unos guantes, me dan unas botas para usar solo ese día, con unas medidas mínimas de higiene que tienen esos elementos que están usados por otras personas. O me pueden decir, aquí tienen los nuevos. Dependerá de la capacidad financiera y las políticas de esa organización. ¿Listo? Pero me los tienen que dar. Es mi derecho. ¿Por allá? Yo creo que sí. Yo creo que es suficiente porque el nivel de contacto de riesgo con ellos es mínimo. Y nosotros no reemplazamos al Ministerio del Trabajo ni a la UGPP y trabajamos con la buena fe. Creo que es apenas suficiente. ¿Listo? Bueno, no sé si haya... Última pregunta. Última pregunta. Solamente me presenta seguridad social de marzo y yo no sé si ellos son los aportes de abril a julio que ya estarían vencidos en este momento que me hacen todo. Bueno, muy bien. Entonces, para los aportes a la seguridad social, los contratistas tenemos contabilidad de caja o de causación. ¿Usted qué cree? Bueno, ¿qué sabe mejor? Es contabilidad de caja. ¿Listo? Contabilidad de caja. ¿Qué significa que sea de caja? Pues que yo anoto cuando me entra. Si no me ha entrado, no lo anoto. No me sirve para nada legalmente. Ni pago impuestos, ni pago nada, ¿verdad? Entonces, si yo le estoy cobrando la plata que me va a entrar, ¿cuándo me va a entrar la plata?
en agosto, ¿cierto? Y le estoy cobrando supuestamente el periodo de marzo. Entonces, nosotros tendremos a mezclar las cosas. Entonces, como aquí la universidad utiliza contabilidad de causación, ¿no? Entonces, yo me estoy imaginando el periodo de marzo. Pero eso no funciona así. Resulta que yo le tengo que pedir el pago de seguridad social del mes anterior al que me está presentando la cuenta de cobro. Ese es el que yo tengo que pedirle. En marzo. Bueno, si me lo hubieras presentado en abril, pues tráeme marzo. ¿Verdad? Pero no, yo lo que necesito que tú me digas es si hoy en agosto que me presentas la cuenta de cobro por cualquier concepto, lo que sea, porque eso no le interesa ni a la UGPP ni a la DIAN porque mi contabilidad es de caja. Hoy, ¿sí? Es que me vas a hacer el control. Tú me vas a decir cuánto te entró, estamos en agosto, cuánto te entró en julio. Si me dices que 0, pues, y tú has tenido contrato conmigo y te digo que tienes que estar afiliado a la Seguridad Social, tienes que demostrarme una cotización sobre salario mínimo el mes anterior. Porque el ingreso mínimo base de cotización es el salario mínimo. Y tú te tienes que mantener afiliado todo el contrato. Y si ese mes no recibiste nada, pues yo no tengo la culpa de eso. Te toca pagar sobre el mínimo. ¿Listo? Y tú me presentas tu cuenta de cobro. ¿Listo? Sobre el mínimo. La siguiente cuenta, donde me va a cobrar abril, mayo, junio, el mes que sea, me tendría que presentar la seguridad social con el 40% del ingreso base de cotización de la plata que le consigné. Por lo menos, ya no es el mínimo. Ya yo sé que su ingreso fue lo que yo le consigné, porque es contabilidad de caja. Ahí es donde está el lío. Tengo que entender la posición del contratista de cómo está él pagando sus impuestos. La seguridad social es otro impuesto. No es el pago de un servicio, ni la seguridad social de marzo, no. No es una mensualidad de un colegio, no, es un impuesto. Y yo pago ese impuesto sobre los ingresos que recibo en mi caja. ¿Listo? Muy a pesar del contratista, porque esas normas son todas en contra del contratista. ¿Qué otra pregunta tenemos? Ya terminamos las preguntas, ¿cierto? Claro que sí. Con mucho gusto. Claro que sí. Especializado en la División de Seguridad y Salud en el Trabajo de la sede de Bogotá. Bueno, muy buenos días para todos. Bueno, espero que se encuentren muy bien. Muchas gracias por su asistencia. Vamos a ver un resumen del manual de contratistas, el manual de seguridad y salud en el trabajo para contratistas. Entonces, hicimos una compilación de los elementos más importantes y relevantes que tiene el manual. Entonces, este manual realmente lo que busca es hacer este clic, con lo que nos acaban aquí de nuestro conferencista, de hacer ese clic entre lo que nosotros tenemos en los contratos con seguridad y salud en el trabajo. Entonces está articulado con la resolución de la Rectoría de la 245 del 2021 y la circular conjunta 25 del 2021. Entonces ahí está indicado. Para eso, en las capacitaciones, por ejemplo, para personas naturales. ¿Micrófono? ¿Sí? Bueno, micrófono. No soy de micrófono, pero bueno. ¿Ahí mejor? Listo. Bueno, entonces, en ese manual tenemos como esa integración y en las capacitaciones, en las inducciones, por ejemplo, que tienen los contratistas persona natural, se ven por ejemplo, este video. Ya en este momento tenemos el curso, ¿cierto?, especializado para el proceso de la inducción de contratistas persona natural, donde nos hacemos el curso, nos genera la asistencia y nos genera el respectivo certificado, ¿sí? ¿Ya alguien lo ha realizado? No lo, ¿sí? Ah, bueno, o también en la parte anterior, pues los dictábamos algunos de los funcionarios que estábamos en la división.
Bueno, muy bien. Entonces, esa herramienta que busca que todos los contratos de la universidad que se establezcan con terceros, personas naturales o jurídicas, cumplan con esos requisitos en la prevención de accidentes de trabajo, enfermedades laborales entre los contratistas y subcontratistas. ¿Qué responsabilidades tendríamos como persona natural? Entonces, las dividimos rápidamente aquí en estos segmentos. Entrega del certificado médico ocupacional, ¿cierto? El concepto médico ocupacional. Por acá decían una pregunta sobre el concepto, ¿cierto? Sobre el certificado. ¿De quién lo paga? ¿Sí? Entonces, al ingreso, el contratista, si tiene actividad de trabajo en alturas, debería venir ya con el ítem que dice trabajo en alturas, apto para trabajo en alturas, ¿sí? Entonces, ahí ya vendría incluido. Recuerden que ese certificado, ese concepto médico ocupacional, pues va a tener una vigencia de 3 años, ¿listo? Si pasan más de 6 meses que yo no tengo contrato, tendría que nuevamente regresar, ¿listo? Realizar la inducción, ¿cierto? La inducción, ya sea en el Classroom o la inducción que nosotros realizamos, procurar el autocuidado o cuidado integral de la salud, participar en las diferentes actividades que nosotros tenemos en seguridad y salud en el trabajo, pueden asistir a las diferentes capacitaciones como las que estamos realizando acá, también se envían capacitaciones por el Podmaster, ¿sí? Donde ustedes también, los contratistas, pueden asistir a esas capacitaciones, son libres, también los podemos invitar. Hacer cumplimiento de las normas y procedimientos que tenga la universidad. Entonces, dentro de esos procedimientos, pues hablaban, por ejemplo, del protocolo del programa de trabajo en alturas, por ejemplo, los protocolos que se tienen internamente de circulación en las áreas, etc. En cuanto a la gestión, pues atender a recomendaciones que tengamos con riesgos o oportunidades de mejora que tengamos dentro de las actividades que se realicen. Entonces, si yo puedo como contratista realizar actividades, por ejemplo, de orden y aseo en mi área donde yo estoy haciendo mis actividades, yo las puedo realizar, o reportar si hay condiciones inseguras dentro del área donde yo estoy realizando mis actividades. Y también informar al supervisor si se desencadenan, al supervisor del contrato, si se desencadena algún accidente de trabajo o enfermedad laboral o emergencia. Ya aquí tenemos las responsabilidades que están inmersas en el manual de seguridad en el trabajo para contratistas, las responsabilidades para persona jurídica. Entonces ya se han hablado algunas de esas responsabilidades. Vamos aquí a algunas puntuales, que es, por ejemplo, mantener o tener el certificado de implementación del sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo. Para este caso también el puntaje que se genera también por la calificación de los estándares mínimos del sistema, generar esas inducciones al personal que va a tener contratado la empresa persona jurídica, cumplimiento de normas, programas y procedimientos que se tienen a ver dentro del mismo contratista persona jurídica, atender a la gestión de riesgos. Por ejemplo, hacemos también visitas a las obras persona jurídica, se dan algunas recomendaciones, se hacen verificaciones del cumplimiento de esos programas y se generan unas recomendaciones que el contratista también debe cumplir, tanto directamente el contratista dentro de la obra que está. Suministrar también esos datos de identificación de las personas que están dentro de las actividades dentro de la obra. ¿Eso para qué? Pues para nosotros también tener facilidad en caso de que se suceda alguna emergencia y tener claridad de qué personas están en esa actividad, en esa obra. Las constancias de pagos de seguridad social, contratistas y subcontratistas, el certificado de competencias, por ejemplo, para tareas de alto riesgo. Entonces, en este caso, que tengan sus certificados vigentes de, por ejemplo, trabajo en alturas, espacios confinados, manipulación de alimentos, el personal de vigilancia con sus certificados de la Superintendencia de Vigilancia, etc. Y las entregas de elementos de protección personal que debe realizar la persona jurídica directamente desde su contrato. Entonces, aquí tenemos algunas responsabilidades
de personas jurídicas, por ejemplo, para contratos un poco más grandes, por ejemplo, en obras civiles, tenemos los planes de mitigación. Entonces, hay obras, por ejemplo, que requieren planes de mitigación, por ejemplo, por ruido. Entonces, si van a hacer un ruido, puede afectar a la comunidad que está cercana a la obra, a la actividad, y deben tener ese plan de contingencia, pero para esa obra. Entonces, no es para la obra que están realizando con otro contratante el mismo formato y lo coloco aquí en la universidad, sino debe ser uno específico para la obra que está realizando de acuerdo al límite que tengan o a la dispersión, por ejemplo, del ruido que va a afectar a la comunidad. Entonces, un edificio cercano lo puede afectar, entonces debería tener su plan de contingencia. Lo mismo para ruido, material particulado, etc. También todo lo que es demarcación y control dentro de las áreas. Entonces, muchas veces, ¿qué sucede? Que en las obras o en las áreas donde hay restricción, no debemos entrar. Si vamos a hacer alguna verificación, pues yo debo tener el acceso también del contratista, perdón, del contratista, persona jurídica, para poder ingresar, tener los elementos de protección para ingresar a la obra, ¿sí? Casco, botas, etcétera, para poder entrar. Muchas veces se omite o no se realiza y pues nos genera un riesgo tanto del contratista como de las personas que puedan estar de la universidad haciendo alguna verificación. También el cumplimiento en el sistema, el tema de riesgo eléctrico, el RETI en el caso de las instalaciones que estén realizando, control de escombros, tareas de alto riesgo y los planes de emergencia que tengan directamente la obra, que estén en relación con los que nosotros tenemos aquí en la universidad. Entonces, cómo se contactan ellos con el CEPRAE y cómo hacemos nosotros esa unión para atender una emergencia. Y que tengan también un líder de seguridad y salud en el trabajo. Entonces, dependiendo de la hora del contrato, la cantidad que se requiera, pues deben tener a tiempo completo o medio tiempo la persona que está de seguridad y salud en el trabajo, ¿sí? ¿Cierto? O el responsable que va a estar en esa obra. Muchas veces sucede que la obra dice, no, es que esta obra es muy pequeña, pero no hay nadie que la esté monitoreando, ¿sí? Entonces, es importante también. Y que se entreguen o se haga la preparación de todo lo que son los análisis de trabajo seguro, los permisos sobre las actividades que se están realizando. Eso en cuanto a persona jurídica. Aquí ya el manual identifica varias responsabilidades que tenemos como supervisores o interventores dependiendo la actividad que estemos realizando. Entonces, cómo nosotros hacemos esas verificaciones y qué es lo que debemos revisar o atender. Entonces, debemos promover que se hagan las asistencias a las capacitaciones de esas inducciones. Que se facilite la participación en las brigadas de emergencia. Entonces, por ejemplo, si tenemos nosotros personal personal contratista, persona natural, yo le estoy haciendo la supervisión y él me dice, no, yo estoy interesado en participar en la brigada de emergencias. Entonces, claro, la idea es que lo pueda hacer, que tenga un contrato mayor de 3 meses y poderlo integrar a la brigada de emergencias porque pues él lo desea hacer. Muchas veces que pueda tener esa facilidad. Y es importante que en el contrato que él tenga, especifique, tenemos una cláusula pequeñita donde dice que va a hacer actividades relacionadas con la atención de emergencias que pueda quedar en el contrato. Entonces muchas veces no queda en el contrato, entonces nos toca decirle no, nos toca devolvérselo porque pues no podría ser parte de la brigada. Muy bien, reportar los accidentes de trabajo y entregar los probatorios de ese presunto accidente laboral, de trabajo. Entonces, no solamente es que reporte el accidente, sino que el supervisor entregue esos probatorios donde dice, sí, mire, el contratista estaba realizando o se iba desplazándose por un laboratorio y se golpea o se lastima con el mobiliario o había una superficie, digamos que no adecuada, entonces se golpeó. Esos son los probatorios para subir con la ARL para que dictaminen si es o no un accidente de trabajo. También recibimos el reporte de estadísticas de las
tanto de las personas jurídicas. Entonces los contratistas persona jurídica pues nos deben enviar esas estadísticas a nosotros también para verificar cómo van sus procesos de atención y de accidentes de trabajo. Muy bien. También, dependiendo del nivel de riesgo, tener personal calificado para la atención de emergencias. Entonces, dependiendo si el tamaño de la obra, qué personas a cargo tengo dentro de la obra que sean brigadistas, los elementos de emergencias que en dado caso puedan ser utilizados tanto por el contratista y que puedan apoyar al proceso de emergencias de la universidad. Entonces ahí es importante. Lo mismo verificar los certificados médicos ocupacionales para persona natural, entonces que vengan o que estén o que sean expedidos por un profesional con licencia en seguridad en el trabajo o la IPS que tenga licencia, ¿cierto? Entonces es importante. Tenemos también los planes de contingencia para persona jurídica. En este caso, si tienen planes específicos para la obra que puedan compartirlos con la División de Seguridad en el Trabajo y la universidad para revisar esos planes conjuntos en caso de atender o realizar una atención de emergencias. Muy bien, implementación de acciones de intervención, incluidos los elementos de protección y atención de emergencias. Entonces, todo lo que son esas acciones que se han realizado, eso lo revisamos nosotros en persona jurídica, nos envían la información de, por ejemplo, la obra, de cuántos contratistas, subcontratistas tienen, y hacemos una verificación de esos elementos que efectivamente se estén entregando. Lo mismo los certificados de tareas de alto riesgo y en la ejecución de esos contratos. Ya aquí en la adquisición y entrega de elementos de protección personal existe la circular conjunta 001 de abril del 2024, donde se clarifica cuáles o cómo son las entregas de esos elementos de protección para contratistas. Entonces, vamos a recordar que la persona natural que tenga personas a cargo, entonces la persona natural, el contratante, es el que entrega esos elementos de protección. Si tenemos una persona jurídica, en este caso una empresa, entonces la empresa contratista es la que entrega esos elementos de protección al trabajador que está contratado por esa persona jurídica. Para las personas naturales de nivel central los entrega la División de Seguridad en el Trabajo. Entonces, ese nivel central quiere decir todas aquellas que no sean facultades, institutos, centros de extensión y de proyectos que tengan su propio presupuesto para la entrega de esos elementos. Entonces, por ejemplo, si hay un proyecto de extensión, ese proyecto de extensión tiene un rubro y ese rubro debería estar incluido para la entrega de los elementos de protección personal. ¿Listo? Eso es lo que dice la circular conjunta 001 de abril del 2024. ¿Listo? Eso es importante pues para clarificar, porque muchas veces sucede que algunas veces se solicitan elementos de protección, pero pues no estarían dentro de esa circular conjunta. Igual los debe entregar la universidad, pero se hacen de acuerdo a la distribución financiera que tengan esos proyectos. Ya aquí vemos ya lo que son las responsabilidades en cuanto a los accidentes de trabajo. Entonces, ¿quién reporta esos accidentes de trabajo? Entonces, en persona natural, pues la persona natural reportará a su ARL y enviará a la División de Seguridad y Salud en el Trabajo para que nosotros hagamos el reporte de accidente de trabajo y solicitemos los probatorios del accidente. En persona jurídica, pues ya directamente la empresa con la cual están contratados, y ellos nos enviarán un reporte de esas estadísticas con las cuales tuvieron accidentalidad. Entonces, en el mes o en el trimestre, qué estadísticas de accidentalidad tuvieron y también su certificado ante la ARL. Y en persona natural, el supervisor reporta y presenta los probatorios a la División de Seguridad y Salud en el Trabajo y se hace la respectiva investigación. Entonces, nosotros hacemos una investigación
de ese accidente de trabajo. Sí, creo que no está. También es importante también la parte de emergencias. Recuerden, en caso de emergencias debemos reportar a los 5 o si tenemos cercano algún vigilante, él también tiene acceso al radio, nos puede conectar directamente con la central y ahí podemos solicitar apoyo de emergencias, ya sea por accidente laboral o por alguna emergencia interna que se suceda en cualquiera de los edificios. Tratamos de hacer un resumen de lo que tenemos en el manual de contratistas. Recuerden que ese documento está disponible y en los contratos también se especifica o se dice que debe dar cumplimiento al manual de contratistas. Entonces, por eso es importante tenerlo tan claro. Son como unas 50 hojas, pero digamos que la idea es que lo mantengan y sea como una forma de lograr que tengamos ese control hacia los contratistas que pronto tengamos responsabilidad o como contratista persona natural.